y este presupuesto busca un poco darle un impulso para reactivar la economía. Ayer el Congreso de la República aprobó el presupuesto para el año 2024 de cerca de 240.000 millones de soles, 12% más que el presupuesto del 2023. Para abordar el tema a detalle, le damos la bienvenida a Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches, Katiuska. Muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Y qué importante es conocer la implicancia del presupuesto para el siguiente año y cuáles son los sectores más favorecidos, según la exposición del ministro de Economía y Finanzas, Educación, Salud y también la mitigación para lo que se nos viene respecto al fenómeno El Niño. ¿Cuál es su opinión respecto a esta distribución? Bueno, esa distribución es una distribución que es, digamos, la misma casi todos los años, ¿no? Porque el Ajá. presupuesto es muy inercial, ¿no? Siempre hay que pagar planillas de los profesores, planillas de los médicos, enfermeras, obstetrizas, entonces siempre va a haber un peso muy grande porque los profesores son cerca de 400.000, entonces por naturaleza siempre eso va a ser un gasto muy fuerte, ¿no? Lo que hay que observar en el presupuesto que se ha aprobado para el 2024 es que ha habido un aumento de 12% Ujú. en el presupuesto total frente al año 2023, ¿no? O sea, frente al presupuesto de apertura del 2023 ha pasado de 215.000 millones de soles el presupuesto inicial de apertura del 2023 a 241.000 millones este 2024, ¿no? O sea, es un aumento del 12% en términos de soles corrientes, en términos nominales, y la inflación ha sido solamente 4,5%, o sea que ha habido un aumento en términos reales, descontando la inflación, de como de 7%, lo cual es un aumento bastante fuerte, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la economía peruana está en recesión, como ha dicho el propio ministro de Ujú. Economía. El primer trimestre el PBI cayó en 0,4%, el segundo trimestre cayó en 0,5% y el tercer trimestre cayó en 1%. Entonces, hemos visto una trayectoria descendente del PBI y este presupuesto busca un poco darle un impulso para reactivar la economía efectivamente, digamos, si uno ve los números, es un presupuesto que implica una expansión del gasto público y por lo tanto va a ser un instrumento para ayudar un poco a la reactivación de la economía. Aunque valgan verdades, digamos, la caída que he mencionado se produce principalmente debido a lo desastroso que fue el gobierno de Castillo, donde hubo una gran fuga de capitales, ¿no? Ujú. Se fueron del país como 20.000 millones de dólares por Wow. el temor que habían en los inversionistas con todo este asunto de la Asamblea Constituyente y lo que no se sabía que iba a pasar. Entonces, mucha incertidumbre, fuga de capitales. También vino la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó pues una inflación muy alta, ¿no? Los Subieron mucho los conflictos precios de los sociales, alimentos, ¿no? energía, y los conflictos sociales, exactamente, de fines del año pasado, comienzos de este año. Entonces, todo fue una tormenta perfecta para que este año caigamos y se espera que el próximo año sea un año de rebote, de mejora de la situación. La gran incógnita ahí es, por un lado, el fenómeno del niño y, por otro lado, este presupuesto es expansivo, pero la duda es la capacidad de ejecución, ¿no? Porque siempre ha habido presupuesto, ha habido plata, Eso. pero ha habido falta de capacidad de ejecución, sobre todo en gobiernos regionales y municipios. Eso, ahí quería apuntalar, porque todos los años el presupuesto crece, pero la calidad de ejecución no, y cada vez es peor. Más aún cuando tenemos gobernadores y alcaldes nuevos, como ese es este caso, ¿no? Cada vez tenemos más problemas de fuga de capitales y además dinero que se pierde por actos de corrupción. Ese es el problema. Y lo que se ha dado a conocer es que ha habido un incremento de cerca de 15.000 millones de soles entre gobiernos regionales y locales. ¿Qué debería acompañarse con esa cantidad de dinero si al final de año regresan lo que no ejecutaron? No saben ejecutar. Sí, ahí hay dos factores, ¿no? Por un lado, como bien dices, Katiuska, es la falta de capacidad de ejecución, Ujú. pero por otro lado también hay a veces normas muy rígidas para ejecutar ese presupuesto, ¿no? Entonces, hay que hacer una doble labor de capacitar a los gobiernos regionales y municipalidades en la preparación de expedientes técnicos, en la ejecución de las inversiones, pero también hay que flexibilizar la ejecución, ¿no? Porque eso también es una traba muy típica de nuestro país, ¿no? Pero ahora la buena noticia es que el contexto internacional, por lo menos en el corto plazo, está un poco mejor. Dicho sea de paso, nosotros vamos a tener el seminario anual del CIES la próxima semana
y ahí se va a hablar mucho del contexto internacional, ¿no? El título de nuestro evento es Cambios en la globalización y los retos del desarrollo sostenible en el Perú, ¿no? Y el tema de la globalización de la economía mundial, uno lo puede ver del corto plazo y también lo puede ver del largo plazo, ¿no? Y en ambos casos tenemos en este seminario expositores como por ejemplo un premio Nobel de Economía 2019 que va a exponer sobre el tema de cómo mejorar la política social a partir de las evaluaciones de impacto. Y también vamos a tener la presencia de la señora Penny Goldberg, que ha sido economista jefa del Banco Mundial y ya va a exponer un poco el tema de los Increíble. retos de la globalización, como ahorita a raíz de, a partir del presidente Trump en Estados Unidos ha retrocedido un poco la globalización. También vamos a tener al director del hemisferio occidental del FMI, el señor Rodrigo Valdés, hablando sobre los retos del corto plazo. Y finalmente el señor Giddens, que es el Lord Giddens, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, sobre ya el muy largo plazo, ¿no? El siglo XXI, cuáles son los desafíos en el siglo XXI, ¿no? Y ahora Y que todo esto va menciona a eso, ser, señor Portocarrero, y le agradecemos por esta información respecto a su evento, el plan que ha presentado el ministro de Economía y Finanzas, el Plan Unidos, apunta a que la minería y la agroexportación sean los caballitos de batalla para reactivarnos económicamente y salir de la recesión. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes respecto a la minería? ¿Realmente va a haber un destrabe de los principales proyectos mineros para el siguiente año? bueno, ahí el ministro tiene razón en que son dos sectores claves, ¿no? Si no hubiera habido la minería y en concreto que Quellaveco, este proyecto enorme, la recesión ahora sería mucho peor. Entonces es necesario el destrabe, definitivamente. Y la agroexportación también se ha desarrollado, pues el año 2000 exportábamos 700 millones de dólares en productos de agroexportación y el 2020, 21, 22, esa cifra se ha acercado casi a los 10.000 millones, ¿no? 7.000, 8.000 millones de dólares, se ha multiplicado por 10 en 2 décadas. Es un crecimiento importantísimo, ¿no? En ciertas ciudades, como por ejemplo en Ica, ya hay escasez de mano de obra, ¿no? En Trujillo, en otras zonas de la costa también ha habido un desarrollo importantísimo. Entonces sí, definitivamente hay que apostar por esos dos sectores y también hay que apostar por el tema del turismo, el tema de los bosques y el aprovechamiento sostenible de los bosques a través de concesiones forestales de largo plazo. Hay muchos sectores en el Perú que tienen gran potencial, pero, digamos, se necesitan políticas de largo plazo, se necesita estabilidad jurídica, un buen ambiente de negocios, y como le decía, estos son temas que se van a discutir mucho en nuestro seminario anual. Ustedes pueden inscribirse en la página web del CIES, que es www.cies.org.pe, y también lo vamos a transmitir en streaming y pueden escuchar los eventos en el Facebook buscando Consorcio de Investigación Económica y Social en Facebook. Así es, y respecto a lo que usted menciona, la sostenibilidad, ahora los grandes inversionistas buscan empresas que tengan una proyección a largo tiempo y que evalúen temas como sociales y ambientales, porque si no se va la materia prima. ¿Cuánto de esas empresas tienen impacto positivo aquí en nuestro país? Bueno, estas grandes empresas ya están muy preocupadas por el tema social, el tema ambiental, ¿no? Sí. Recordemos que hace pues 100 años esas empresas venían, sacaban todos los minerales, contaminaban y que lo que nos dejaban era la suciedad y la cochinada, ¿no? Si uno viaja a La Oroya, por ejemplo, uno se da cuenta de toda la contaminación que había en la minería antigua, ¿no? Pero la minería moderna es mucho más responsable, es mucho más fijada en los temas ambientales y en los temas sociales. Entonces ya hay un cambio tremendo, incluso, digamos, en las bolsas de valores del mundo. Si una empresa contamina, es mal vista y sus acciones valen menos. Entonces es en el propio interés económico de esas empresas tener políticas razonables de protección del medio ambiente y de licenciamiento social, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el comportamiento de esas empresas. Así es. Ahora, si nos enfocamos al tema de la población de a pie, porque hemos hablado de los sectores macroeconómicos, que me parece positivo, pero siempre busco que los oyentes, los televidentes, los amigos del volante, la gente que nos sigue en las redes sociales, pueda conocer cuál es el futuro de la economía para ellos, enfocado en ellos, en el microempresario, en la ama de casa, en el padre que sale todos los días para trabajar y que tiene 2, 3 chambas para sacar adelante a su familia, y que tenemos un escenario grave porque el trabajo ha caído de una forma bastante preocupante en los últimos 20 años.
El tema de la canasta básica familiar también, la gente no llega hasta fin de mes. Y la inseguridad alimentaria continúa también siendo un gran problema aquí en nuestro país. Efectivamente, ¿no? Cuando uno habla de recesión es un término macroeconómico, pero ¿cómo se refleja eso para la gente de a pie? Se refleja en dos cosas. Uno, menos chamba y dos, menos ingresos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando hay una recesión económica, la gente lo sufre de esas dos maneras, ¿no? Y por su lado también el Estado recauda menos impuestos porque hay menos actividad económica y al recaudar menos impuestos tiene menos plata para hacer programas sociales, llámese digamos, pensión 65, llámese el programa Juntos, ¿no? Y la situación en el Perú se agravó mucho con la pandemia, ¿no? La pandemia significó una recesión tremenda, ¿no? El PBI cayó 11%, en el segundo trimestre del 2020, cuando todo estaba cerrado, se generaron como 3 millones de pérdida de empleo solamente en Lima, fue una catástrofe total, ¿no? Y a pesar de que el PBI se ha recuperado, los ingresos de la población no se han recuperado, ¿no? Todavía siguen siendo entre 10 y 15% por debajo del nivel de la prepandemia del año 2019. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente, ¿no? Y lo malo, digamos, fue que después de la pandemia, el 2020, la enorme crisis, la enorme caída, el 2021 fue un año de recuperación, pero tuvimos, pues, como hijo de la pandemia, al presidente Castillo, que significó pues el desgobierno, la recesión, la fuga de capitales, y eso conspiró contra un mayor crecimiento, y estamos viendo los resultados de eso todavía hoy día, ¿no? Que es una combinación de la herencia de Castillo por un lado y los choques externos. Choques externos, ¿a qué me refiero? A que la inflación fue muy alta. El año 2022 la inflación en el Perú fue casi 9%, en todo el mundo. La inflación fue la más alta en 40 años, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en todas partes, por el tema de la guerra Rusia contra Ucrania, que elevó mucho el precio de los alimentos, ¿no? Ucrania es una despensa productora de trigo y también se elevaron mucho los precios de la energía, entonces fue un shock para los precios y en el caso de del los Perú, fertilizantes la inflación también, en ¿no? general fue 8,5%, pero la inflación de alimentos fue 14%, ¿no? Y cuando suben los alimentos, quien más se afecta son los más pobres, entonces por eso la pobreza aumentó pues del 20% que estaba en el 2019 al 30% el 2020, bajó al 25% en 2021, pero nuevamente aumentó al 27% en 2022 por este fenómeno de que en 2022 se ralentizó, se disminuyó el crecimiento, ¿no? O sea, en 2020 una recesión fortísima, 2021 un rebote hacia arriba y 2022 un año de crecimiento lento con el Castillo que nos fregó. Gracias a Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social. Y por favor, denos nuevamente la información sobre ese evento que van a realizar la siguiente semana. Correcto. Ese evento se va a desarrollar presencialmente en la avenida Camino Real, en el auditorio NOS, y ahí puede inscribirse en la página web del CIES, www.cies. ¿Es para todos, señor Portocarrero? ¿Es para todos? Es para todos, no tiene costo. Ah, sí, genial. Es libre, completamente libre, sin costo, y pueden inscribirse en la página web del consorcio, y también si quieren verlo por streaming, en Facebook Live, nos encuentran como Consorcio de Investigación Económica y Social, y ahí pueden seguir los eventos en streaming, en el Facebook Live del CIES. Genial, genial. Entonces, la población que quiere conocer un poquito más sobre los temas económicos, bienvenidos sean de forma presencial o de repente por las redes sociales, por streaming. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Encantados.